Vale. Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pues yo creo que hago cine porque soy muy cabezota y quería hacer cine y me costó muchísimo hacer cine, es muy difícil hacer cine, pero estoy haciendo cine, entonces hago cine porque soy muy cabezota, porque si no es muy difícil pues conseguir levantar un guión, conseguir levantar un presupuesto, vivir de eso, que te apoyen para hacerlo es muy difícil, así que pues la explicación debe ser que soy muy cabezota. La Fábrica Naranja, la primera idea era ¿por qué se crea la Fábrica Naranja? Para levantar proyectos, pero ¿de qué tipo? ¿Cuál era esa primera idea? Pues la Fábrica Naranja es mi productora. Que yo cuando empiezo a querer hacer cine, ¿no? Pues intento hacerlo de otra manera, pero no lo consigo, entonces digo, bueno, pues voy a hacer yo mi productora. Y como no conseguía hacer cine, pues empiezo haciendo vídeos musicales y de repente veo que me funciona y entonces desde entonces hasta ahora he estado haciendo vídeos musicales. Empecé haciendo cosas muy indies y tal y bueno, pues llegué a hacer cosas más dentro de lo que es la industria del videoclip musical, tampoco es que sea de las mejores, pero bueno, pues he trabajado fuera con artistas internacionales, pero yo lo que quería hacer siempre era, me gusta mucho el documental, pero un documental entre el documental y la ficción, un poco así, ¿no? Y bueno, ahora mismo es el segundo que hago y estoy en esta línea, ¿no? Y la Fábrica Naranja es un poco, está muy relacionada, al final acaba estando muy relacionado con la música y el cine, ¿no? Un poco la línea al final es esta, ¿no? Los vídeos musicales, documentales musicales, ¿no? Siempre hay ahí como una relación con la música. ¿Porque tu idea era esa? ¿Era hacer documentales musicales o la vida del cineasta te llevó por ahí? Porque tu primera película, Casamancé, también es un recorrido sobre la música afro. Sí. También dialoga con la película de Peret, Yo soy la rumba. Sí. Porque bueno, los orígenes siempre son afros, ¿no? Sí. Sí. Casamance tiene mucho que ver con Yo soy la rumba porque habla, o sea, es un viaje de un músico, de Pedro, en Senegal, de norte a sur, es como una road movie que busca los orígenes de la música que él escuchaba de pequeño en casa, que era música africana, porque su madre había vivido en África, ¿no? Y un poco lo que se relata es que la música sale de Senegal, de la isla de Gorée con los esclavos, y va a América y ahí se transforma, la música negra es como un poco el origen de todas las músicas modernas, ¿no? La música que va desde Senegal se transforma en América, en Cuba, en Estados Unidos, y luego ya pues a partir de ahí se distribuye por todo el mundo. Entonces la rumba es cubana, la rumba llega en un viaje a través del mar hasta Barcelona y los gitanos catalanes tocan rumba cubana, pero a su estilo, con un deje flamenco, y de ahí sale la rumba flamenca, que son versiones de canciones latinoamericanas tocadas como un tanguillo, con un estilo flamenco, ¿no? Y lo que hace Peret la transforma en algo más moderno, ¿no? A él le gusta Elvis, le gusta la música que empieza a sonar en todo el mundo, que es el rock, música más pop en el sentido de popular, ¿no? Y entonces él revoluciona un poco esta música que hacen los gitanos de forma más espontánea o más lúdica en las fiestas y en los encuentros, y la transforma y la convierte en una música más comercial que lleva a los escenarios de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí está realmente al final
todo. Parece una película, ¿no? Con dos partes. Sí, sí, Es sí, como una segunda el parte. origen y el desarrollo, ¿no? Exacto, exacto. Porque la idea de hacer la película viene de la familia de Peret, ¿no? Sí. Sí, la idea surge de Santa, que estaba buscando, que es su nieta, que está buscando hacer un documental que explique que la rumba catalana la creó su abuelo, ¿no? Y llega a mí y yo había conocido a Peret porque le hice un videoclip. ¿Conocía de eso, no? ¿Ella? ¿O por, Pues, por qué piensa en ti? Pues no lo sé, porque... No, qué bien, ¿no? Pero... Sí. Yo no sé si fue casualidad o fue que lo sabía, pero el caso es que coincide que yo había conocido a Peret. Y cuando yo le hice este videoclip era la época en la que había esta polémica de la rumba catalana, ¿no? Que yo no estaba muy metida en el mundo de la rumba, ni lo conocía demasiado y tal, pero sí que en ese momento pues empezaba a oír, no, es que la rumba, ¿qué dice Peret? Que sí, el creador fue Pescailla y no sé qué. Y desde luego él, cualquier persona que lo haya conocido, había algo muy especial en él como personaje. Era como una especie de persona muy sabia, ¿no? De alguien que... yo de hecho luego quedé con él algún día, porque era alguien muy interesante, ¿no? Que te gustaba escuchar hablar y explicar cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues como que tenía esta trayectoria con la música y con el documental musical y me parecía que llegaba este proyecto a mí, pues que era muy interesante, ¿no? Y así fue como surge, ¿no? Y la idea de construir el guión, porque para mí, ahora lo que te comentaba antes, para mí es como un caleidoscopio. Sí, hay una línea, hay una estructura lineal, pero lo filmado, lo que filmas tú, rompe esa estructura lineal. Y aparecen los familiares, los nietos, los amigos, los compadres, todo su entorno, sí, que hubo y que hay, y rompen completamente con esa línea y empiezan a contar su propia historia, su propio acercamiento hacia la figura de Peret, hacia lo que compartieron con él, pero ya esa estructura lineal, que es la que mantiene el archivo, ellos la rompen. Y a mí esa estructura me ha gustado, porque todo el rato te está haciendo recordar y pensar y ir de un lado hacia otro. El archivo es como diciendo, volvemos a la línea, pero está eso, ¿no? Llegar a esa estructura fue fácil, fue difícil, porque de Peret hay muchísimo material. Hay muchísimo material. La primera idea fue que fuera él quien contara su propia historia, ¿no? Y entonces llegó a mis manos sus memorias y me chocó como él escribía, cómo él contaba las cosas, ¿no? Cómo él contaba sus recuerdos, porque había algo de cuentacuentos, ¿no? Igual que era vendedor y que te quería vender cuando hablaba, te vendía cosas, ¿no? Parece que te está contando una película, ¿no? Parece que es un guión, ¿no? La primera sensación que me dio es un guión, ¿no? Y entonces la idea fue, por eso, construir como unas ficciones. Que de hecho el cartel de la película es una ficción, sí, construida. Sí. Es la del momento de París, ¿no? Sí. Del Manitas de Plata y luego... Sí. Y es curioso, ¿no? Porque sí que cuentas la vida, pero no olvidas de que estás contando también una ficción. Sí, y de hecho, pues como dato curioso, todos los personajes que aparecen en estas ficciones son todos, no hay actores, es toda la familia, ¿no? Porque además Peret tenía esto que te digo que sus memorias eran un guión, él tenía espíritu de cineasta. Él solía con su familia, solían hacer películas, él llevaba la cámara y dirigía, y sus familiares eran actores y hacían cortos, ¿no? Entonces con esta misma idea lo hicimos así, ¿no? Todos los personajes son la familia, él de joven lo interpreta su nieto, de niño su bisnieto. Todas las prostitutas son todo de la familia, son amigas,
Entonces es ficción, pero sigue teniendo una parte de documental, ¿no? Está ahí como todo un poco... Además está muy bien porque él dice, yo veía mi infancia como en blanco y negro, y tú ya colocas el blanco y negro para contar esas partes, ¿no?, de su vida, claro, duras, más complejas, más amargas. A mí viendo la película, o sea, los orígenes son muy terribles, son de pobreza, de miseria. La película se traslada, sabes cómo va a terminar, porque sabes que Pérez falleció por causa de la enfermedad, pero en ningún momento es triste la película. Tiene mucha alegría, tiene mucha fuerza, tiene mucha energía. O sea, la película es como plasma lo que él era, en realidad, en el escenario y en su vida familiar. Y podías haber ahondado, ¿no?, más en la tristeza, pero no. O sea, eso va pasando, hay una tristeza, pero no una tristeza honda, ¿sabes? Y eso me gusta de la película, porque no, o sea... Él era un poco así también, porque cuando... Hay muchas partes que no aparecen en el documental, pero cuando él actuaba ante su público, muchas veces, sobre todo al final de su carrera, las letras de las canciones hablaban de cosas trágicas, porque el hecho gitano en sí es el contexto de pobreza y tal, es trágico, ¿no? Pero él sabía, siempre introducía todo con humor, ¿no? Sí. Cuando hablaba tiene canciones que hablan del racismo, tal, siempre las introducía pues con chistes y hacía reír al público, pero sin embargo les estaba contando historias muy dramáticas y bueno, al final eso es un poco también el sabor de la película, ¿no? Porque toda la historia, eso es lo que decías tú, ¿no? El mundo tan pobre de los gitanos donde nació, y realmente la rumba catalana surge precisamente de esa precariedad, ¿no? Porque es como hacer un gran espectáculo, una puesta en escena con tan solo una guitarra y dos palmeros, ¿no? O sea, que nace de la pobreza, ¿no? Pero bueno, al final siempre los gitanos han sabido desenvolverse siendo muy marginados y pobres, ¿no? Al final es un poco la conclusión, ¿no? Que es con ingenio. Pérez sabe sacarle, sabe desenvolverse, sabe salir de ahí igual que los gitanos, ¿no? Le estaba comentando a Ana, la jefa de prensa, sí, que con La Chana, Petitet y Peret es como sí, una especie de trilogía. Sí, ella sí que ha hecho una trilogía. En la que todos, esos tres personajes, sí, están en las tres, se mueven en las tres, y aquí aparecen como dando pleitesía al maestro, ¿no? Para ellos un maestro. Porque ¿no crees que, porque Peret es catalán, español, ¿no crees que si fuera francés su aura de maestro sería como más impresionante? ¿No crees que ha quedado un poco como, bueno, era un tipo alegre de fiesta? Totalmente. No lo achaco al hecho de ser español, porque creo que ignorancia hay en todas partes. Lo achaco al hecho pero sí que veo que es un hecho fruto de la ignorancia, porque yo misma, que conozco a Peret, lo recuerdo de niña, ¿no? En la tele, el recuerdo de Peret es de estos programas de televisión española, con Valerio Lazarov, con el Zoom, todo muy kitsch, ¿no? Y todo muy hortera, y Peret haciendo playback, ¿no? Y de repente, cuando he tenido acceso a la música en directo, por ejemplo, ¿no? A la música grabada en directo, lo que sí no me ha cabido duda ninguna es que era un gran artista en el aspecto técnico, porque era un guitarrista que, por esto que decíamos de la precariedad, hacía el famoso ventilador, era hacer percusión y tocar las cuerdas al mismo tiempo, haciendo como varios instrumentos en uno solo, ¿no? Y además, para darle más espectáculo, tirando la guitarra por los aires y dándole la vuelta, y él bailando, ¿no? O sea, a nivel técnico era un artista. Y luego, en cuanto a composición musical, al letrista, y luego la temática de las canciones, que habla de racismo, habla del mundo gitano, para mí fue un gran adelantado a su época en todas esas cosas, y un incomprendido, probablemente por la ignorancia de los payos, no ya de los españoles, sino de
no entender, no saber entender, porque desde el mismo mundo gitano se entiende mucho mejor. Sí. Desde el mismo su entorno y tal, entienden mucho mejor, lo entienden como artista, como persona, que no nosotros, ¿no? Los payos, ¿no? Que al final pues lo entendemos como un entretenimiento, ¿no? Como un músico que nos entretiene, que es muy divertido y la rumba es para bailar, ¿no? Y la familia ha quedado, supongo que habrá quedado muy contenta, ¿no? Del resultado. Sí. Sí, y de hecho no solo la familia, la semana pasada estuve en Portugal poniendo ahí la película y vinieron los gitanos de allí, ¿no? De un grupo de gitanos, que luego en la segunda proyección vinieron 50 más. Y estaban, bueno, pues estaban muy agradecidos y me vinieron a explicarme que estaban muy contentos porque siempre cuando se habla de los gitanos se habla de forma negativa, o sea, siempre se sacan las cosas negativas, ¿no? Y que aquella película le había hecho sentirse orgullosa de ser gitana, ¿no? Porque hablaba de las cosas positivas. Entonces yo creo que no solo la familia, sino pues en general lo que he visto en el mundo gitano es que están contentos y eso también me gusta, ¿no? Porque también creo que para mí era importante que ellos estuvieran contentos. Claro. La primera vez que se ve la película fue en el Inédit, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué tal fue la proyección en casa? Pues fue espectacular. O sea, el teatro estaba, la sala era una sala muy grande de 1000 personas y estaba a reventar y estaban todos los vecinos allí, toda la familia, todos los gitanos de Barcelona. ¿Y Paloma Zapata cómo llevaban los nervios? ¿Estabas feliz de la proyección? Yo estaba como en casa, yo me encontraba bien, sí, hombre, siempre te pones nerviosa y tal, pero me encontré muy a gusto. Por eso mismo que también, por ejemplo, fue seleccionada la película en Seminci y me hacían elegir, ¿no? Para el estreno y la elección fue hacerlo en Barcelona con el Inédit porque yo creo que tenía que estrenarse aquí, ¿no? Con la familia, con la gente de aquí, porque es un personaje muy de aquí, ¿no? También he visto que la película estaba en un festival muy importante en México, en Guadalajara. Sí. O sea, ¿tú estuviste allí? No estaba, porque ¿sabes qué pasa con...? Está siendo ahora el Festival de Guadalajara. ¿Sabes qué pasa? Que los documentales musicales... Vale. Cuando una película es musical, ya directamente no va, los festivales tienen como secciones paralelas, vale, que son musicales, ¿no? Una especie de menosprecio, ¿no? Pues sí, pero yo ya venía acostumbrada al mundo del videoclip también, o sea que tampoco... Yo es un género en el que estoy muy a gusto y me gusta mucho. Para mí yo sí que conozco cosas de Peret, pero me ha gustado ver otras cosas que desconocía completamente. Y me ha gustado como me contaban las cosas. Porque me las podían haber contado de otra manera, pero a mí me ha gustado como me contaban, me he reído un montón. Y también me he emocionado mucho, ¿no? Creo que la música puede ser una excusa para hablar de otros temas también, ¿no? O sea, no solo de la música es muy importante, pero bueno, podemos hablar de otras cosas, ¿no? O sea, hablar de una historia, que es la historia de Peret, pero también se puede hablar, pues eso, del mundo gitano, de muchos temas, ¿no? Del racismo, de una ciudad, de un barrio, no sé. ¿Y por qué crees que ahora, por ejemplo, los documentales que comentábamos de Petitet, de La Chana, de Peret, también hubo uno de Rumba sí, Rumba 3, sí, de Ida y Vuelta, creo que sí, era. O sea, ¿por qué crees que hay ese tipo de cine documental de reivindicar una época que parece ser que no está hoy en día lo necesariamente reivindicada que debería ser? ¿No? Es mi idea, ¿no? Que me parecen películas muy importantes, muy bien contadas. Bueno, igual estamos en un momento de revisionismo en general, ¿no? No solo sino... Dos dirigidas por mujeres, por cierto, y dos por hombres. ¿Cuál es la? Bueno, La Chana es verdad, es una directora también, sí. Y me parece interesante, ¿no? Esas miradas, ¿no? Miradas de gente, por lo general, bueno, exceptuando a Carles Bosch, sois gente muy joven, que hacéis la primera o la segunda película y habláis como de una época, ¿no? Que no habéis vivido, pero queréis reivindicar, ¿no? En cierta manera.
sí, a lo mejor pues hemos vivido nuestra niñez, o pues creo que es lógico, ¿no?, que viene a cuento, ¿no?, el de repente dar una visión diferente. Yo lo veo en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no?, ahora mismo, que se están revisando muchas cosas, ¿no?, más en este país, ¿no?, que con una historia, con la historia que tiene, ¿no?, del franquismo. Es como también quitar prejuicios, ¿no?, porque son figuras relacionadas con el franquismo, ¿no?, pero aparte había un señor, una figura que tiene poco o nada que ver con el franquismo, ¿no?, quitarse prejuicios también, ¿no? Claro, es lo que también lo explica alguien en el documental, ¿no?, que cuando vino la transición, de repente todo lo que sonaba español, lo sabía español, ya no servía, y entonces pues es cuando se pone de moda todo lo inglés, lo británico, el punk, no sé qué, ¿no? Y lo anterior ya no valía, ¿no? Tiene lógica que pasara eso en aquel momento, pero evidentemente todos los artistas que surgieron en ese momento, toda la creación artística que surgió en ese momento, que era España estaba en el momento de la autarquía, ¿no?, cerrada, que no entraba nada, ¿no?, pues se tiene que rescatar y revisar, porque está todo inundado de esa negación, y de repente pues hay cosas que son muy valiosas, ¿no?, como Peret. ¿Y tu idea es seguir haciendo películas musicales o sí. ha sido circunstancial? No, sí, para mí eso que te decía antes, que creo que la música puede ser una excusa para hablar de otras cosas, y creo que la música y el cine tienen mucho que ver, porque es ritmo, entonces me gusta como herramienta también para explicar historias, yo me siento cómoda en este ámbito, y creo que, bueno, pues también es una manera de hacer algo diferente, ¿no? A mí todo este tipo de pelis me recuerdan a Los hijos de los Tarantos, ¿no? Ahora me estaba acordando, ¿no?, de las películas que hizo Rovira Veleta, ¿no?, de musicales de flamenco, y vosotros sois como unos hijos pues está muy, es que Rovira. Bueno, creo que es algo que hay mucha gente que lo reivindica, pero aquella película es en el que los actores no son actores, sino que son gitanos, ¿no?, y tal. Lo único que no me gusta es que estaba toda doblada, ya, pero creo que era como se hacía el cine. Buena moda de la época, sí, porque a Peret lo doblaban, sí, dices, con la voz que tenía, por Dios. Sí. Bueno, de hecho, uno de los personajes que salen en esa película es mi proyecto siguiente, que es La Singla, que es la que hace de hija de Carmen Amaya, sí, en esta película, que es una gitana que era sorda y que bailaba muy bien. ¡Wow! Sí. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ya lo descubriremos, ¿no?, en tu película. Sí. Pero o sea, brutal, ¿eh? Y esa niña es sorda, en la película sale hablando, y es porque la doblan. Porque todos estos aprenden de oído. Y alguien que no escucha, curioso. Y ahora, para terminar, Paloma, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador, o una de ellas. Pues te voy a decir una de ellas, porque hay muchas. La leyenda del tiempo. Qué bonito, ¿eh? Sí. Hace poco estuvo con Isaac y... Sí, no he visto desde la última todavía. Sí. Pues vas a flipar. Yo la he visto ya 2 veces en el cine. Vine al pase aquí y después la vi... no sé. O sea, me parece algo mágico esa película. Pues nada, tendré que verla, si me la recomiendas. ¿Por qué la leyenda del tiempo? ¿Qué tienes de especial o qué te emocionó? Me gusta la sinceridad de cómo está hecha, ¿no? Me gusta cómo trabaja con actores que no son actores, cómo trabaja en ese ámbito entre el documental y la ficción, ¿no? Me llega mucho más que la ficción muy pura, ¿no? Cuando hay unos guiones muy trabajados, unos actores muy actores, ¿no? Me introduzco más en la historia cuando se construye así, ¿no? Cuando se busca un realismo, una naturalidad, ¿no? Y cuando, bueno, el punto de vista social me gusta también, ¿no?
Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y muy más antiguos y tal, ¿no? Pero me has pedido uno y te he dado este. Paloma, muchas gracias por tu tiempo, por tu película, y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues nada, muchas gracias, eso esperamos, eso espero.